Me humillaron por años por ser un simple técnico. Mi esposa guardó silencio. Lo que no sabían es que mientras ellos se reían, yo construía en secreto el imperio que usaría para darles la lección de sus vidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El peso del tenedor de plata se sentía antinatural en mi mano. Era demasiado ornamentado, demasiado pesado, como todo en aquel restaurante que mi suegra Estela había elegido. Las paredes estaban cubiertas de un terciopelo rojo oscuro que parecía absorber el sonido, creando un silencio denso y expectante. Cada mesa era un pequeño islote de luz en la penumbra, y la nuestra, la más ruidosa, se sentía como el centro de un escenario no deseado. Mi suegro, Augusto, pontificaba sobre su última adquisición, un viñedo en el Valle de Guadalupe, mientras mi cuñado Braulio asentía con un entusiasmo que rayaba en la adulación. Mi esposa, Lidia, a mi lado, dibujaba círculos invisibles en el mantel de lino con la uña. Su belleza era como una flor delicada en un jarrón de hielo, presente, pero inalcanzable. Estela, después de un sorbo de un vino que probablemente costaba más que mi primer sueldo, giró su cabeza enjollada hacia mí. Sus ojos, afilados como fragmentos de obsidiana, me evaluaron. ¿Y tú, Fausto? Su voz era seda empapada en veneno. Con tanto viaje de negocios de Augusto, me preguntaba, ¿el tuyo cómo va? ¿Siguen llamándote a todas horas por tuberías rotas? Sentí como la sangre se me helaba. Era su ritual, su pequeño juego de poder. Minimizar mi mundo para engrandecer el suyo. El negocio va bien, Estela. Hemos crecido, respondí, con la voz más neutra que pude encontrar. Braulio soltó una carcajada, un sonido húmedo y desagradable. He crecido. Seguro. Más tuberías que destapar. Oye, en serio, siempre he tenido curiosidad. ¿Y tú, cuánto ganas limpiando baños? El golpe fue directo, sin sutilezas. El aire se espesó. Augusto sonrió con suficiencia detrás de su copa. Busqué la mirada de Lidia, mi ancla, mi refugio. La busqué con la desesperación de un náufrago. Pero ella no me miró. Sus ojos seguían fijos en el mantel, su mandíbula apretada. Su silencio no fue ausencia de sonido, fue una respuesta. Fue un muro de cristal que se levantó entre nosotros, y supe, con una certeza que me desgarró el alma, que estaba solo. En ese instante, en medio del lujo sofocante y la humillación calculada, algo dentro de mí, algo que había soportado años de pequeñas fracturas, se rompió para siempre. No fue un estallido de ira. Fue un clic frío y silencioso. El sonido de una puerta cerrándose en una habitación oscura, y la comprensión de que la única salida era construir una puerta nueva, una que solo yo tuviera la llave para abrir. El plan no nació esa noche, pero esa noche, el veneno de sus palabras regó la semilla que ya estaba plantada en la tierra de mi resentimiento. 7 años antes, el aire no olía a vino caro y desprecio, sino a polvo, a metal recién cortado y a la promesa de algo nuevo. Estaba de rodillas en el suelo de lo que sería la galería de arte de Lidia, rodeado de planos y herramientas. El sistema de climatización que había diseñado para ese espacio era mi obra maestra hasta la fecha. Un complejo laberinto de ductos y sensores que debía mantener una temperatura y humedad constantes para proteger obras de arte de valor incalculable. Ella se sentó en el suelo a mi lado, con sus jeans manchados de pintura y una botella de agua en la mano. No era la heredera de los de la torre, era solo Lidia. Nunca he conocido a nadie que hable de termodinámica con tanta pasión, dijo, con una sonrisa que iluminaba el polvoriento lugar. Es como si vieras el mundo en capas que los demás no podemos ver. Solo veo cómo funcionan las cosas, respondí, sintiendo un calor en el pecho que no provenía del trabajo físico. Me gusta construir, hacer que algo que no existe, exista. Que algo que está roto, funcione. Esa era nuestra base.
Ella admiraba mi capacidad para crear, y yo admiraba su capacidad para ver la belleza en lugares inesperados, incluso en un técnico con las manos cubiertas de grasa. Nuestros primeros meses fueron un torbellino de citas en fondas baratas, escapadas de fin de semana a pueblos mágicos con una mochila y una tienda de campaña, y largas noches hablando de nuestros sueños. Mi sueño era construir la empresa de servicios de infraestructura más importante del país. El suyo era tener una galería que apoyara a artistas emergentes, a los que nadie más les daba una oportunidad. Éramos dos constructores, cada uno a su manera. El primer enfrentamiento con su familia fue inevitable. Estábamos en la terraza de su mansión en Las Lomas, un lugar donde el césped parecía cortado con tijeras de manicura. Augusto me interrogó sobre mi pequeño negocio con la condescendencia de un emperador dirigiéndose a un plebeyo. ¿Y este emprendimiento tuyo es rentable?, preguntó, haciendo girar el hielo en su vaso de whisky. Antes de que pudiera responder, Lidia intervino. Su voz era firme, clara como el cristal. Papá, la empresa de Fausto no es un emprendimiento. Es una compañía real que él construyó desde cero, sin ayuda de nadie. Se levanta a las 5 de la mañana y a veces no duerme por atender emergencias. Eso tiene más valor que cualquier fondo de inversión que heredes. Recuerdo la mirada de orgullo y amor en sus ojos. En ese momento, sentí que podía conquistar el mundo. Ella era mi defensora, mi socia. El silencio de Estela y la mueca de desdén de Braulio no importaban, porque Lidia estaba a mi lado. Esa noche, mientras la llevaba a casa, me detuve en un mirador con vistas a la ciudad. Las luces parpadeaban abajo como un mar de estrellas caídas. Gracias por lo de hoy, le dije. No tienes que agradecerme. Dije la verdad, respondió, tomando mi mano. Admiro cómo construyes cosas, Fausto. Cómo entiendes el mundo de una forma tan real. Los hombres que conozco solo saben de números en una pantalla. No saben cómo funciona nada. Me besó, y en ese beso estaba la promesa de un futuro construido juntos, un futuro donde nuestro valor no se mediría por el apellido o la cuenta bancaria, sino por lo que éramos capaces de crear. Me aferré a ese recuerdo durante años. Se convirtió en el plano de una felicidad que, poco a poco, vi cómo se desviaba de la construcción original, cómo los materiales se cambiaban por otros más baratos, más frágiles. Hasta que la estructura apenas podía sostenerse. Esa noche en el restaurante, 7 años después, finalmente sentí el derrumbe. La transición de novio a esposo fue como cruzar una frontera invisible hacia un territorio hostil. La primera cena familiar después de nuestra boda marcó el nuevo tono. Ya no era el novio exótico al que Lidia defendía, era el intruso permanente. La mesa del comedor de mis suegros era una larga extensión de caoba pulida que parecía un campo de batalla. Augusto se sentó en la cabecera, el rey en su trono. Fausto, comenzó, después de que el servicio retirara los platos de la entrada. Un amigo mío, del club, tuvo un problema con su aire acondicionado. Le recomendé que llamara a una empresa seria. Es importante, en estos negocios, tener credenciales, ¿no crees? La implicación era clara, mi empresa no era seria. Tragué saliva y preparé una respuesta detallada sobre mis certificaciones, mis contratos con hospitales y centros de datos, pero Lidia me dio una patada suave por debajo de la mesa. La señal para callar. Braulio, que había estado bebiendo más de la cuenta, se unió a la fiesta. Claro. Imagínate que Fausto va a arreglar el aire del club. Terminaría inundando el campo de golf. Soltó una carcajada, buscando la aprobación de su padre, quien le dedicó una sonrisa indulgente. Me quedé en silencio, sintiendo como el calor subía por mi cuello. Miré a Lidia, pero ella estaba absorta en una conversación forzada con su madre sobre la última subasta de arte. Me estaba aislando, creando pequeñas zonas de seguridad para ella misma donde mi humillación no pudiera salpicarla. Fue Estela quien asestó el golpe más sutil y, por tanto, más doloroso. Lidia, querida, hablé con la madre de Damián el otro día, dijo, como si fuera una ocurrencia tardía. No sabes lo bien que le va en el banco. Lo acaban de nombrar director para América Latina.
Siempre fue un muchacho tan brillante. Qué vida tan cómoda y predecible tendría ahora. Una pena que algunas decisiones sean tan permanentes. La mención de Damián, el exnovio perfecto de Lidia, el hijo del banquero, cayó sobre la mesa como una gota de ácido. Vi cómo los hombros de Lidia se tensaban. Ella sabía exactamente lo que su madre estaba haciendo. Estaba dibujando una línea invisible entre la vida que Lidia podría haber tenido y la vida que tenía conmigo. Esa noche, en el coche de vuelta a nuestro apartamento, el silencio era denso. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. ¿Y qué querías que dijera, Fausto? ¿Empezar una pelea en medio de la cena? Ya sabes cómo son. Es más fácil ignorarlos. No, Lidia. No es más fácil. Es más fácil para ti. Para mí, es como tragar cristales rotos cada vez. Hoy me defendiste cuando éramos novios. ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado, susurró, mirando por la ventana. Ahora somos familia. Se supone que debemos llevarnos bien. Pero no éramos familia. Yo era el accesorio incómodo, la pieza que no encajaba en su rompecabezas de apariencias. Esa noche entendí que la guerra no sería una batalla abierta, sino una lenta erosión. Y me di cuenta de que mi esposa, la mujer que amaba, no sería mi aliada. Sería, en el mejor de los casos, una espectadora neutral. Y en un campo de batalla, la neutralidad es solo otra forma de rendición. Las grietas en el muro de nuestra felicidad habían aparecido, y sabía, con una certeza aterradora, que ellos no dejarían de golpear hasta que todo se viniera abajo. Mientras el desprecio de mi familia política crecía, mi mundo profesional se expandía en silencio, como una red de raíces subterráneas. Mi empresa, Soluciones Integrales Fausto, había dejado de ser un pequeño negocio de mantenimiento. Ahora éramos una firma de ingeniería de infraestructura, especializada en los sistemas vitales de edificios complejos, climatización, seguridad, redes eléctricas, gestión del agua. Mis clientes no eran amas de casa con un grifo que goteaba, eran corporaciones, hospitales y centros de datos que perderían millones por cada minuto de inactividad. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba en la azotea de un rascacielos en el corazón del distrito financiero. El viento aullaba, pero yo estaba concentrado en un Chile industrial que había fallado, amenazando con sobrecalentar los servidores de un banco internacional. A mi lado estaba Iker, mi gerente de operaciones, un joven ingeniero brillante que había contratado recién salido de la universidad. Lo tenemos, jefe, dijo Iker, con el rostro iluminado por la luz de su linterna. La válvula de derivación estaba mal calibrada. Un error de instalación de la compañía original. Buen trabajo, Iker. Revisa todo el sistema. No quiero más sorpresas. Mientras Iker trabajaba, recibí una llamada. Era don Amadeo, un empresario de la vieja escuela, dueño de una cadena de hoteles y mi primer gran cliente. Fausto, hijo. ¿Otra vez trabajando a estas horas? Su voz era grave y paternal. Una emergencia, don Amadeo. Ya sabe cómo es esto. Lo sé perfectamente. Por eso te llamo. Acabo de salir de una cena con Augusto de la Torre y su insoportable hijo. Mi corazón dio un vuelco. Ah, sí. Mi familia política. No dejaron de hablar de su nuevo proyecto con el Grupo Montero. Millones y millones. Y entre fanfarronadas, el mocoso de tu cuñado hizo un chiste sobre ti. Dijo algo de que estabas ocupado destapando un inodoro. Cerré los ojos, sintiendo la humillación a cientos de kilómetros de distancia. Suena como algo que diría Braulio. Escúchame, muchacho, la voz de don Amadeo se volvió seria. Dejé que terminaran su circo. Y cuando pidieron la cuenta, les dije, ¿saben quién mantiene mis hoteles funcionando sin un solo fallo en 5 años? ¿Saben quién salvó mi centro de datos de una inundación la Navidad pasada mientras ustedes bebían champán? El hombre del que se están burlando. Se quedaron pálidos como fantasmas. Una oleada de gratitud me recorrió. Era la validación que nunca recibí de ellos. No tenía por qué hacer eso, don Amadeo.
claro que tenía. El valor de un hombre no se mide por el apellido que hereda, sino por la reputación que construye. Y la tuya, Fausto, es impecable. No dejes que esos parásitos te hagan pensar lo contrario. Su riqueza es heredada, la tuya es merecida. Recuerda eso. Colgué el teléfono y miré las luces de la ciudad extendiéndose bajo mis pies. Las palabras de don Amadeo resonaron en mi cabeza. La tuya es merecida. Por primera vez, no sentí rabia hacia la familia de Lidia, sino una especie de piedad fría. Vivían en una burbuja de apariencias, comerciando con nombres y favores, mientras yo estaba aquí, en el mundo real, haciendo que las cosas funcionaran. Ellos construían castillos de naipes sobre cimientos de arrogancia. Yo, en silencio, estaba construyendo una fortaleza de hormigón y acero, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, noche tras noche. Y esa noche, bajo el aullido del viento, decidí que ya no me conformaría con construir mi fortaleza. Un día, usaría sus cimientos para demostrarles cuán frágiles eran en realidad sus castillos. El fantasma tenía nombre y apellido, Damián Alcázar. Y no era un espectro, sino un hombre de carne y hueso, vestido con un traje italiano que costaba más que mi primer coche y una sonrisa que parecía diseñada en un laboratorio de arrogancia. Estela, mi suegra, lo había invitado a la fiesta anual de beneficencia que organizaba en su jardín, un evento que era menos sobre caridad y más sobre exhibir su estatus. Lo vi desde el otro lado del césped perfectamente cuidado. Estaba hablando con Lidia. La forma en que se inclinaba hacia ella, la manera en que la mano de Lidia jugueteaba con su copa de champán, todo en esa escena gritaba una familiaridad que me revolvió el estómago. Damián no era solo un exnovio, era el símbolo de la vida que Lidia había dejado atrás, el partido perfecto que su familia nunca dejó de restregarme en la cara. Me acerqué, forzando una sonrisa. Lidia, querida. ¿No me presentas a tu amigo? Lidia se sobresaltó, un rubor culpable tiñendo sus mejillas. Fausto, claro. Él es Damián Alcázar. Fuimos a la universidad juntos. Damián, él es mi esposo, Fausto. Damián me ofreció una mano blanda y húmeda. Su apretón fue débil, deliberadamente insultante. Ah, Fausto. El famoso constructor. Lidia me ha hablado de ti, dijo, con un tono que sugería que constructor era un eufemismo para algo mucho menos impresionante. Debe ser fascinante trabajar con herramientas. La provocación era tan obvia que era casi cómica. Es un trabajo honesto, Damián. Construyo cosas que duran. A diferencia de las burbujas financieras que tienden a estallar. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Había tocado un nervio. Pero se recuperó rápidamente, volviendo su atención a Lidia. Recuerdo cuando planeábamos nuestro viaje a la Toscana después de graduarnos, Lidi. Tiempos más simples. Más tarde esa noche, encontré a Damián cerca de la barra. Estaba solo por un momento. Era mi oportunidad. Aléjate de mi esposa, le dije, mi voz baja y controlada. Se giró, fingiendo sorpresa. ¿Disculpa? Solo estoy poniéndome al día con una vieja amiga. ¿O es que te sientes inseguro? Es comprensible. Sacar a una mujer como Lidia de su mundo y meterla en, bueno, el tuyo, hay que tener valor. O quizás imprudencia. Mi mundo, como tú lo llamas, lo construí yo mismo. No me lo regaló mi papá. Y en mi mundo, los hombres no se esconden detrás de indirectas. No hay ninguna indirecta, Fausto. Es un hecho. Lidia nació para los yates en Mónaco, no para las cenas de Navidad interrumpidas por una fuga de agua. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿cuándo lo admitirá ella? Se alejó, dejándome con sus palabras venenosas flotando en el aire. No era solo un rival romántico. Era un arma que Estela y Augusto estaban usando contra mí, un recordatorio constante para Lidia de lo que podría haber sido. Esa noche, mientras Lidia dormía, me quedé despierto, mirando el techo. El regreso de Damián no era una coincidencia. Era una escalada. La Guerra Fría se estaba calentando. Y me di cuenta de que no podía seguir jugando a la defensiva.
Si querían guerra, la tendrían. Pero no sería en su campo de batalla de apariencias y fiestas de jardín. Sería en el mío, el mundo de los contratos, los balances y las adquisiciones. Un mundo donde los hechos importaban más que los apellidos. Y mis hechos, los que estaba construyendo en silencio, estaban a punto de volverse innegables. La presencia de Damián en nuestras vidas actuó como un catalizador, acelerando una reacción química que ya estaba en proceso en Lidia. La mujer que una vez me defendió con orgullo comenzó a cubrir nuestra vida con un manto de vergüenza. Empezó con cosas pequeñas. Fausto, ¿tienes que usar esa camisa? Me preguntó una mañana, mientras me preparaba para una reunión. Es demasiado simple. ¿Por qué no te pones la que te regaló mi madre? La camisa que me regaló su madre era de una marca de lujo, ostentosa y, francamente, ridícula. No era yo. Esta camisa está bien, Lidia. Es una reunión de trabajo, no un desfile de modas. Pero es con gente importante. La primera impresión cuenta. Mi primera impresión la doy con mi trabajo, no con mi ropa, respondí, mi paciencia empezando a agotarse. Luego vinieron las omisiones. En una cena con sus amigos de la galería, uno de ellos preguntó por mi trabajo. Antes de que pudiera abrir la boca, Lidia intervino. Fausto tiene una empresa de desarrollo de proyectos, dijo, usando una terminología vaga y corporativa que sonaba vacía. Es muy complejo. Más tarde, en el coche, la confronté. ¿Desarrollo de proyectos? Lidia, tengo una empresa de ingeniería de infraestructura. ¿Por qué lo dijiste así? Sonaba más profesional, admitió, sin mirarme. ¿Más profesional que lo que realmente hago? ¿Te avergüenza decir que tu esposo sabe cómo funciona un edificio desde los cimientos hasta el techo? No es eso. Protestó, su voz subiendo de tono. Es que ellos no lo entienden. Mi familia, mis amigos, viven en otro mundo. Trato de construir un puente, Fausto. Trato de protegernos. No nos estás protegiendo, Lidia. Me estás escondiendo. Me estás metiendo en un armario como si fuera un pariente vergonzoso. La conversación más dolorosa ocurrió una noche después de una llamada de mi suegra. Lidia colgó el teléfono con una expresión de pura ansiedad. Mi madre quiere que vayamos a la cena anual del Club de Industriales con ellos. Y Damián también estará allí. No voy a ir, dije, tajante. Tenemos que ir. Si no vamos, mamá dirá que es porque te sientes intimidado, que no encajas. Tal vez no encajo, Lidia. ¿Alguna vez has pensado en eso? Tal vez no quiero encajar en un mundo donde la gente es valorada por el coche que conduce o el apellido que tiene. Se me acercó, sus ojos suplicantes. Por favor, Fausto. Solo esta vez. Compórtate. No hables de tuberías ni de generadores. Solo sonríe y asiente. Por mí. La miré, y por primera vez, no vi a la mujer que amaba. Vi a una extraña, una embajadora de un reino enemigo que me pedía que me rindiera sin condiciones. Lidia, mi voz era apenas un susurro. La pregunta más importante de todas. Mírame a los ojos y respóndeme con la verdad. ¿Te avergüenzas de mí? Se quedó paralizada. Sus labios temblaron, tratando de formar una negativa que ambos sabíamos que era mentira. Desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Solo quiero paz, Fausto, dijo finalmente. Esa fue su respuesta. No un no, sino una justificación. Y en esa justificación, escuché el eco de cada burla de su familia, de cada comentario condescendiente, de cada sonrisa de suficiencia. Entendí que ella no solo era una espectadora. Se había convertido en cómplice. El manto de la vergüenza no solo me cubría a mí, la estaba ahogando a ella también. Y si ella no estaba dispuesta a quitárselo, entonces lo haría yo. No solo lo quitaría. Lo quemaría hasta que no quedaran ni las cenizas. Esa noche, mientras ella dormía, o fingía dormir, me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento. Saqué una foto arrugada de mi cartera.
Éramos Lidia y yo, en nuestra primera escapada a la montaña, cubiertos de barro, sonriendo a la cámara como si fuéramos los dueños del mundo. La mujer de la foto, la que se enamoró de un hombre con las manos sucias y los sueños limpios, ¿dónde estaba ahora? Miré la foto durante mucho tiempo. Luego la guardé con cuidado. Estaba de luto. De luto por un amor que había sido asesinado, no por odio, sino por algo mucho peor, la cobardía. Y el luto, como me di cuenta esa noche, era solo el preludio de la guerra. La noche de la cena en el restaurante de lujo, la noche de la pregunta de Braulio, no fue el principio de mi plan, sino el punto de no retorno. Fue la confirmación final de que cualquier esperanza de ser aceptado, o incluso tolerado, era una fantasía. Regresamos a casa en un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lidia fue directamente a la habitación y cerró la puerta. No hubo disculpas, no hubo consuelo. Solo el sonido de un cerrojo, físico y metafórico. Yo no fui a la cama. Fui a mi pequeño estudio, un cuarto que había convertido en mi santuario, mi centro de comando. Me senté frente a la pantalla de mi ordenador, pero no la encendí de inmediato. Me quedé en la oscuridad, dejando que la humillación de la noche me recorriera. Sentí la risa de Braulio, la sonrisa condescendiente de Augusto, la mirada evaluadora de Estela. Y sobre todo, sentí el peso del silencio de Lidia. No fue una decisión tomada con ira. La ira es caliente, impulsiva. Esto era diferente. Era una claridad fría, cristalina. Una calma aterradora que se asentó en mi pecho. Era la comprensión de que había estado jugando un juego con las reglas de ellos, un juego que estaba diseñado para que yo siempre perdiera. Era hora de cambiar el juego. Era hora de que jugáramos en mi tablero, con mis reglas. Encendí el ordenador. La luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Abrí una carpeta encriptada en mi disco duro. El nombre de la carpeta era Proyecto Augusto. La había creado hacía 6 meses. Dentro había docenas de archivos. Informes financieros, análisis de mercado, perfiles de empresas. Y en el centro de todo, una subcarpeta llamada Grupo Montero. El Grupo Montero era el último gran proyecto de mi suegro, una inversión masiva en 2 torres de oficinas de lujo. Augusto y Braulio hablaban de ello sin cesar, como su gran legado. Pero yo había escuchado rumores en el sector, susurros sobre la inestabilidad financiera de los Montero. Llevaba meses investigando, usando mis contactos, pagando a analistas discretos. Lo que había encontrado era peor de lo que imaginaba. Montero era un gigante con pies de barro, una pirámide de deudas disfrazada de imperio. Estaban usando los nuevos préstamos para pagar los viejos, una bomba de tiempo financiera. Y mi suegro, cegado por la arrogancia y la codicia, estaba a punto de invertir no solo su dinero, sino el de todos sus socios, en el corazón de la detonación. Hasta esa noche, una parte de mí había considerado advertirle. Quizás en un momento de debilidad, había pensado que un acto de buena fe podría cambiar las cosas. Pero el silencio de Lidia había quemado ese último puente. Mi plan no era solo venganza. La venganza era un postre, no el plato principal. El plato principal era la justicia. Era demostrarles, en el único lenguaje que entendían, el del dinero y el poder, el verdadero valor del hombre al que habían despreciado. Les iba a enseñar una lección sobre la diferencia entre la riqueza heredada y la riqueza creada, entre las apariencias y la realidad. Levanté el teléfono y marqué el número de Iker, mi gerente de operaciones, a pesar de que eran más de las 12 de la noche. Iker, soy Fausto. Perdona la hora. No se preocupe, jefe. ¿Qué pasa? Quiero que inicies la fase 2 del proyecto Augusto. Quiero un informe completo de todos los acreedores del Grupo Montero, desde los bancos hasta el último proveedor. Quiero saber a quién le deben cada centavo. Y quiero que empieces a contactar a nuestros abogados de adquisiciones mañana a primera hora. Vamos a ir de compras. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Iker sabía exactamente lo que eso significaba. Entendido, jefe. Discreción absoluta. Como siempre, Iker. Como siempre. Colgué el teléfono.
Miré por la ventana del estudio. La ciudad dormía, ajena a las guerras silenciosas que se libraban en sus alturas. Sentí una profunda y fría tristeza. Estaba de luto por el hombre que había sido, el que creía en el amor y el trabajo duro como únicas monedas de cambio. Ese hombre había muerto esa noche en aquel restaurante. Y en su lugar había nacido otro. Un estratega. Un constructor, sí, pero no de edificios. Estaba a punto de construir una trampa. Y la iba a construir con la misma paciencia, la misma atención al detalle y la misma pericia con la que había construido mi imperio. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de disociación. En público, yo era el Fausto de siempre, el yerno dócil. Asistía a las cenas familiares de los domingos, soportando las bromas de Braulio y las pullas de Estela con una sonrisa forzada. Dejaba que Augusto me diera consejos no solicitados sobre cómo dirigir un negocio de hombres, mientras yo asentía con una humildad que debía parecerles patética. Tienes que ser más agresivo, Fausto, me dijo un domingo, mientras cortaba un grueso filete. En los negocios, o comes o te comen. Mira el trato con Montero. Lo cerré en una semana. Hay que tener instinto. Yo asentí, pensando en los informes que mostraban que el trato era un suicidio financiero y que su instinto era la pura y simple codicia. Mientras ellos jugaban a ser empresarios en sus cenas de lujo, mi verdadero yo operaba en la sombra. Mi empresa, a través de una red de subsidiarias y firmas de abogados, comenzó a comprar la deuda del Grupo Montero. Empezamos por los pequeños proveedores, los que estaban desesperados por cobrar y dispuestos a vender sus facturas por una fracción de su valor. Luego pasamos a los acreedores más grandes, negociando paquetes de deuda con bancos que ya olían el pánico. Nadie sabía que era yo. Para el mundo, eran solo movimientos normales del mercado. Para mí, cada transacción era una pieza más en el tablero. El contraste entre mis dos vidas era a veces surrealista. Una tarde, estaba en una videollamada con un equipo de ingenieros en Frankfurt, discutiendo los planos para el sistema de refrigeración de un nuevo centro de supercomputación. Era una conversación de alto nivel, llena de jerga técnica y decisiones que valían millones. Justo cuando colgamos, mi teléfono sonó. Era Lidia. Fausto, ¿dónde estás? Mi madre quiere que vengamos a cenar. Dice que tiene noticias emocionantes. Estoy en una reunión, Lidia. Es importante. ¿Más importante que la familia? Su voz tenía ese tono de reproche que se había vuelto tan familiar. Por favor, solo ven. No empieces problemas. Colgué la llamada con los ingenieros alemanes y me dirigí a la mansión de mis suegros. La noticia emocionante era que Braulio había sido nombrado director de proyectos especiales en la empresa de su padre, un título inventado para justificar su sueldo exorbitante. Mientras Braulio presumía de un proyecto que apenas entendía, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Iker: jefe, acabamos de adquirir el último paquete de deuda de Montero del Banco Comercial. Oficialmente, somos sus mayores acreedores. Jaque. Levanté la vista del teléfono y miré a la familia de mi esposa. Estaban riendo, bebiendo, celebrando un título sin sentido, completamente ajenos a la red que se estaba cerrando a su alrededor. Sentí un escalofrío. No era placer. Era el vértigo del poder, un poder que ellos nunca entenderían porque no lo habían construido. La pieza final del rompecabezas llegó de la manera más inesperada. Descubrí, a través de un contacto, que Damián, el exnovio de Lidia, no solo estaba saliendo con ella de nuevo a escondidas, sino que su banco era uno de los principales asesores que empujaban a Augusto a invertir más y más en Montero. No era solo incompetencia. Era un conflicto de intereses masivo, posiblemente fraude. Damián se estaba beneficiando de la caída de mi suegro. Esa revelación cambió todo. Ya no se trataba solo de la arrogancia de la familia. Se trataba de una traición activa por parte de Lidia y una conspiración por parte de su amante. El juego de las apariencias había terminado. Era hora de que las máscaras cayeran. La bomba no estalló con un estruendo, sino con la discreta elegancia de la tinta sobre el papel.
El principal periódico financiero del país publicó la noticia en su portada: Soluciones Integrales. Fausto adquiere al gigante de ingeniería Martínez y Asociados en un acuerdo de $50 millones. El artículo me describía como un visionario discreto que había construido un imperio bajo el radar. Mi teléfono empezó a sonar antes de las 7 de la mañana. Eran llamadas de banqueros, competidores y periodistas. Las ignoré todas. Estaba sentado en mi nueva oficina, un espacio minimalista en el piso 40 de un rascacielos en Santa Fe. El único adorno era una vista panorámica de la Ciudad de México. La puerta de mi oficina se abrió de golpe, sin llamar. Era Lidia. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. En su mano temblorosa sostenía el periódico, arrugado como si hubiera intentado estrangularlo. ¿Qué es esto, Fausto? Su voz era un susurro ahogado. Arrojó el periódico sobre mi escritorio de roble macizo. ¿$50 millones? ¿Tú? Me recliné en mi silla de cuero, la misma que había visto en el catálogo que mi suegro me había mostrado una vez, diciendo que era para verdaderos titanes. En realidad, fueron 52. El periódico no tiene todos los detalles, dije, con una calma que sabía que la enfurecería. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cuándo, Lidia? ¿Cuándo querías que te lo dijera? ¿Entre los chistes de tu hermano sobre mi trabajo o las conferencias de tu padre sobre cómo hacer negocios? ¿O quizás mientras estabas tomando un café con Damián? Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso. La culpa era una bandera inconfundible. No sé de qué hablas. Oh, creo que sí lo sabes. Pero dejemos eso para más tarde. Se dejó caer en una de las sillas frente a mi escritorio, como si las piernas no la sostuvieran. Por primera vez, parecía verme de verdad. No al plomero, no al yerno incómodo, sino al hombre sentado en esa oficina, con esa vista, con ese poder. No lo entiendo. ¿Cómo? Mientras tu familia estaba ocupada admirando su reflejo en el espejo, yo estaba trabajando, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Mientras ellos hablaban de dinero, yo lo estaba haciendo. Mientras ellos heredaban un nombre, yo estaba construyendo uno. Mi teléfono sonó. Era mi asistente por el intercomunicador. Señor, el director del banco comercial está en la línea. Dice que es urgente. Se trata del Grupo Montero. Sonreí. Dile que estoy ocupado. Que hable con mi equipo legal. Lidia me miró, el pánico comenzando a reemplazar la confusión en sus ojos. Montero, ¿qué tienes que ver tú con ellos? Me volví para enfrentarla. Era el momento. Verás, Lidia, tu padre cometió un pequeño error de cálculo. Invirtió todo su capital en un barco que se hunde. Y resulta que yo soy el dueño del astillero, del agua y del único bote salvavidas a la vista. El proyecto de las torres, ese gran legado, está a punto de convertirse en un gran agujero en el suelo. Y lo más irónico de todo. Hice una pausa, saboreando el momento. Es que el terreno sobre el que planeaban construir, ese terreno es mío. Lo compré hace 6 meses. Tu hermano estaba tan ocupado presumiendo que ni siquiera se molestó en verificar el título de propiedad. El color desapareció por completo del rostro de Lidia. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El imperio de su familia, construido sobre un siglo de arrogancia, acababa de recibir un golpe mortal. Y el hombre que empuñaba el martillo era el mismo al que habían tratado como a un sirviente. Esa noche, la guerra llegó a mi puerta. O, más exactamente, a la puerta de mi ascensor privado. Estaba en mi penthouse, un lugar cuya existencia mi familia política ignoraba. Un santuario de cristal y acero suspendido sobre la ciudad. Estaba sirviéndome un whisky cuando sonó el intercomunicador del vestíbulo. Era el portero. Señor Fausto, la familia de la Torre está aquí. Insisten en verlo. Dicen que es una emergencia familiar. Déjalo subir, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en mi sala de estar y entraron como una tormenta. Augusto I, con el rostro congestionado de furia.
Estela detrás, pálida y temblorosa, su máscara de superioridad hecha añicos. Y Braulio al final, luciendo como un niño asustado. Tú. Rugió Augusto, señalándome con un dedo tembloroso. Traidor. Nos has arruinado. Yo no los he arruinado, Augusto, respondí, tomando un sorbo de mi whisky. Ustedes se arruinaron solos. Yo solo compré un asiento en primera fila para ver el espectáculo. Su arrogancia fue su ruina. El terreno. Montero. Lo sabías todo. Gritó Braulio. Nos tendiste una trampa, maldito plomero. Usa esa palabra otra vez, Braulio, y te garantizo que la próxima vez que limpies un baño será porque es tu único medio de vida. Mi voz fue tan fría que pareció bajar la temperatura de la habitación. Se cayó al instante. Estela dio un paso adelante, sus ojos inyectados en sangre. ¿Por qué, Fausto? Después de que te acogimos en nuestra familia. ¿Acogerme? Solté una risa, un sonido seco y sin alegría. ¿Llamas a cogerme a años de humillaciones? ¿A tratarme como si fuera invisible? ¿A susurrar a mis espaldas? No, Estela. Ustedes no me acogieron. Me toleraron. Y solo mientras yo fuera pequeño e inofensivo. Fue entonces cuando Lidia entró. Había llegado por separado. Se quedó paralizada en la puerta, observando la escena. Hiciste todo esto por venganza. Gritó Estela, su voz rompiéndose. Y entonces, solté la primera verdad. No, dije, mirándola directamente a los ojos. Hice todo esto porque usted, una noche, en un restaurante muy caro, me preguntó cuánto cobraba la hora. He pasado los últimos años calculando la respuesta. Y esta, Estela, esta es mi tarifa. El silencio que siguió fue absoluto. La comprensión, horrible y completa, amaneció en sus rostros. Pero, ¿cómo? ¿El dinero? Balbuceó Augusto. Mientras ustedes jugaban al golf y asistían a subastas, yo trabajaba. Mientras ustedes hablaban de sus conexiones, yo construía relaciones basadas en resultados. Mientras ustedes se burlaban de mi pequeño negocio, este se convertía en el proveedor de infraestructura crítica para la mitad de las empresas de esta ciudad. Empresas que, por cierto, les retirarán sus líneas de crédito mañana por la mañana. Fue Lidia quien rompió el hechizo. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza que no le había escuchado en años. «Basta», gritó, y todos se giraron para mirarla. «Basta ya. ¿No lo ven? Es nuestra culpa. Nuestra. Lo tratamos como basura. Nos reímos de él. Lo humillamos en cada oportunidad. Y él simplemente nos respondió en el único idioma que esta familia ha entendido jamás, el del dinero y el poder. Nos lo merecemos». Augusto la miró como si lo hubiera apuñalado. ¿Lo estás defendiendo? No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo la verdad. Replicó Lidia, lágrimas de rabia y frustración corriendo por sus mejillas. Me acerqué al centro de la sala. El clímax había llegado. Tienen 24 horas, dije, mi voz tranquila pero inflexible. 24 horas para aceptar mi oferta. Puedo comprar la totalidad de sus deudas a través de mis empresas. Salvaré el apellido de la torre de la bancarrota y la vergüenza pública. Un atisbo de esperanza apareció en el rostro de Augusto. ¿Qué condiciones? Las condiciones son simples. Primero, tú y Estela se retiran de todos los negocios. Para siempre. Segundo, Braulio, empezarás a trabajar en una de mis obras como aprendiz. Aprenderás lo que es un día de trabajo honesto desde abajo. Y tercero. Hice una pausa y miré a Lidia. Tercero, Lidia decide. ¿Se queda o se va? Sin presión, sin manipulación, sin herencias de por medio. Su decisión, libre y final. La familia perfecta se desmoronó ante mis ojos. Derrotados, humillados, rotos. Les había quitado su dinero, su poder, y lo más importante, su arrogancia. La partida había terminado.
Jaque mate. 1 a 1, se fueron. Augusto, encorvado como un anciano. Estela, sin decir una palabra, con la mirada perdida. Braulio, tropezando al salir. El eco de sus pasos derrotados fue reemplazado por el silencio. Solo Lidia y yo quedamos en la vasta sala de estar, con la ciudad de neón parpadeando a nuestros pies como un testigo indiferente. Se quedó de pie junto al ventanal, dándome la espalda. La luz de la ciudad perfilaba su silueta, haciéndola parecer frágil y solitaria. Así que este era tu plan, dijo, su voz desprovista de emoción. No había un plan, Lidia. Había un límite. Y ustedes lo cruzaron. Se giró lentamente. No había lágrimas en sus ojos, solo una claridad tranquila y dolorosa. Me perdí, Fausto, dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. En algún punto del camino, dejé de ser yo. Me convertí en una versión de mi madre, en la hija que ellos querían que fuera. La mujer que se avergonzaba de su propio esposo para encajar. Podemos arreglarlo, Lidia. Ahora podemos. No, me interrumpió, con una suavidad que era más definitiva que un grito. No, no podemos. Porque el problema no eres tú, ni ellos. Soy yo. Caminó hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, me miró a los ojos sin miedo ni culpa. Te amé, Fausto. Amé al hombre que podía arreglar cualquier cosa, al que veía el mundo en planos y sistemas. Pero no fui lo suficientemente fuerte para proteger ese amor. Dejé que su veneno lo contaminara. Dejé que la vergüenza me ahogara. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Me voy. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Te vas, con ellos? Una pequeña sonrisa triste curvó sus labios. No. Me voy de ellos. Me voy de ti. Me voy de esta vida que no es mía. Necesito averiguar quién soy sin el apellido de la torre, sin la cuenta bancaria, sin ti. Necesito encontrar a la mujer que se perdió en algún lugar entre las cenas de lujo y los silencios cobardes. Tomó mi mano. Su piel estaba fría. Quizás la parte más cruel de tu venganza es que, para demostrarles tu valor, tuviste que convertirte en lo que ellos más admiran, un hombre despiadado y poderoso. Y en el proceso, ambos perdimos lo que teníamos. Se dirigió hacia el ascensor. No intenté detenerla. Sabía que cualquier palabra mía sería inútil. Antes de que las puertas se cerraran, se volvió. Espero que encuentres la paz en tu imperio, Fausto. De verdad lo espero. Las puertas de metal se cerraron, dejándome solo en mi fortaleza de cristal. Había ganado cada batalla. Había conquistado el reino. Pero estaba de pie, solo, en el salón del trono, y el silencio era el único súbdito que me quedaba. Los siguientes 6 meses fueron un lento y doloroso proceso de demolición y reconstrucción, no solo para ellos, sino también para mí. Los de la torre desaparecieron del radar social. Vendieron la mansión de las Lomas y se mudaron a un apartamento elegante pero modesto en la Condesa. La noticia de su retiro anticipado y la venta de sus empresas a un conglomerado anónimo, el mío, fue la comidilla durante semanas, pero los detalles reales nunca salieron a la luz. Cumplí mi parte del trato. Un día, recibí una llamada a mi oficina. Era un número desconocido. ¿Fausto? Soy Braulio. Su voz era diferente. Despojada de su arrogancia habitual, sonaba vacilante, casi tímida. ¿Qué quieres, Braulio? Estoy en la obra de Polanco. ¿Cómo dijiste? El capataz es un hombre duro. Se llama Ramón. Es el mejor. Aprende de él. Hubo una pausa. Ayer aprendí a soldar. Quemé mi overol, pero, lo logré. Es difícil. Es trabajo de verdad. Sí, Braulio. Lo es. Solo quería que lo supieras. Y colgó. No era una disculpa, pero era lo más parecido que jamás recibiría de él. Era el sonido de un hombre empezando a entender el valor del trabajo, no del dinero.
Mi encuentro con Augusto fue en un café discreto. Había envejecido 10 años. Su traje ya no era a medida, y había una humildad en su postura que nunca antes había visto. Firmó los últimos documentos de la transferencia de activos en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Mi padre siempre me dijo que un hombre sin apellido no era nadie, dijo, su voz ronca. Me pasé la vida creyéndolo. Tú me enseñaste que estaba equivocado. Tarde, pero lo aprendí. Estela fue la última. Me la encontré por casualidad en una librería. Estaba mirando libros de jardinería. Sin sus joyas y su maquillaje de guerra, parecía una mujer normal, casi frágil. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento, vi el viejo odio en su mirada, pero fue reemplazado por algo más. Resignación. Asintió levemente, un reconocimiento silencioso, y luego se dio la vuelta y se fue. El imperio de la torre no había sido destruido. Se había transformado. Despojados de su riqueza y estatus, se vieron obligados a enfrentarse a sí mismos por primera vez. Y yo, el arquitecto de su caída, me encontré supervisando no solo la gestión de sus antiguas empresas, sino también el lento y arduo proceso de su renacimiento. Pasó un año. Mi imperio era más grande y poderoso que nunca. Había ganado todas las guerras, silenciado a todos los críticos. Mi nombre era sinónimo de éxito y poder. Pero las noches en el penthouse eran largas y silenciosas. A menudo me encontraba de pie junto al ventanal, mirando la ciudad, pensando en la diferencia entre tenerlo todo y no sentir nada. Una tarde, mientras revisaba unos informes, mi asistente me pasó un correo electrónico marcado como personal. El remitente era una dirección que no reconocí. El asunto era una sola palabra, constructor. Lo abrí. Era de Lidia. No había un saludo formal. Solo un párrafo corto y un enlace. He pasado el último año construyendo algo. Empecé desde cero, con mis propias manos y mis propias ideas, sin ayuda de nadie. Es pequeño, es imperfecto, pero es mío. Me di cuenta de que eso es lo que siempre admiré de ti. No el poder, ni el dinero, sino la capacidad de crear. Gracias por la lección más dura y necesaria de mi vida. Hice clic en el enlace. Me llevó a la página web de una pequeña pero elegante consultoría de arte con sede en Barcelona. Se especializaba en ayudar a artistas jóvenes y desconocidos a navegar por el mundo de las galerías. El lema de la empresa era, construimos puentes para la belleza. En la sección sobre nosotros, había una foto de Lidia. Se veía diferente. Más delgada, quizás, pero más fuerte. Su sonrisa no era la sonrisa educada de las fiestas sociales, sino una sonrisa genuina, llena de una luz que yo creía extinta. Cerré el portátil. Me recosté en mi silla y miré por la ventana. La ciudad parpadeaba abajo, indiferente. Había ganado la guerra contra los de la torre, pero quizás la batalla más importante apenas comenzaba. La batalla por encontrar la paz en el silencio de mi victoria. El correo de Lidia no era una petición de regreso. Era una declaración de independencia. Era un eco desde un futuro posible. Y por primera vez en mucho tiempo, en medio de mi vasto y solitario imperio, sentí una pequeña, casi imperceptible, vibración de esperanza. La esperanza de que, quizás, dos constructores, en mundos diferentes, pudieran algún día volver a encontrarse, no para reconstruir ruinas, sino para admirar, como iguales, lo que cada uno había sido capaz de edificar.